La Antártida, conocida por algunos como la Atlántida, se erige como el bastión de un muro que separa nuestra realidad de lo desconocido. Más allá de este límite se extiende una vasta tierra, infinita y misteriosa, donde se oculta un virus dejado por nuestros ancestros tras esta barrera. Este concepto resuena con un mensaje subyacente en la serie Juego de Tronos, y aunque pueda parecer fantasioso, existen fundamentos que sugieren que estas ideas podrían estar enraizadas en la realidad. Los caminantes blancos, que emergen en esta narrativa, pueden ser vistos como una alegoría de los zombies, que también aparecen en The Walking Dead. En ambas series, la muerte es el umbral que transforma a un ser humano en un caminante. En Juego de Tronos, es suficiente con sucumbir en el norte para convertirse en uno de ellos, donde el norte ficticio representa el sur de nuestro mundo. Se intuye que la serie eligió esta representación para desviar la atención y evitar que se identificara claramente al muro con la Antártida. Este es el lugar que delimita nuestro sur, el sector donde se erige una barrera que nos protege de la amenaza zombie. Hace aproximadamente 12.000 años, existió una civilización de humanos altamente desarrollados, conocidos como los antediluvianos, quienes habitaron antes del Gran Diluvio. Me refiero, por supuesto, a la Atlántida, cuya localización parece cada vez más correlacionarse con nuestra Antártida, respaldada por estudios que lo evidencian, aunque eso lo abordaremos más adelante. Hace 12.000 años, los atlantes prosperaban en un territorio vasto y sin límites, controlando lo que hoy denominamos continentes, los cuales estaban organizados en 7 reinos. Sin embargo, en un mundo infinito, no era posible tener conocimiento absoluto sobre lo que existía más allá de sus fronteras, aunque sí se tenían indicios de otros reinos como los hiperbóreos. La Atlántida, ubicada en lo que actualmente reconocemos como Antártida, mantenía contacto con los hiperbóreos, seres más avanzados que los atlantes, capaces de manipular la antimateria para generar energía. Estos seres tenían la habilidad de transitar entre dimensiones, lo que les permitió sobrevivir cuando un virus proveniente de la extensa Tierra infinita comenzó a propagarse. Este virus trajo consigo seres híbridos, mitad humanos y mitad demonios, que se alimentaban de la carne de sus semejantes. No está del todo claro, pero se sugiere que una glaciación dejó a los habitantes del otro lado de la Tierra infinita en una situación precaria, llevándolos al canibalismo y, eventualmente, a una mutación que los transformó en zombies en cantidades ingentes, imposibles de contener con almas. Los hiperbóreos, enfrentados a esta plaga zombie, tuvieron que buscar refugio para sobrevivir. Para aumentar sus posibilidades de resistencia, idearon una máquina análoga a nuestro CERN, utilizando tratamientos químicos y biofeedback electrónico para modificar sus capacidades mentales, creando autoimágenes mejoradas que fortalecían sus cuerpos y aumentaban su voluntad. Este poder se manifestaba como una fuerza casi mágica ante aquellos que intentaban dominarlos. Uno de los principales proponentes de esta teoría conspirativa es Nathan Thompson, un comerciante originario del condado de Orange, California, Estados Unidos. No solo sostiene que la Tierra es un plano, sino que también afirma la existencia de un muro de hielo en la Antártida. Cabe recalcar que en el condado de Orange, supuestamente, se reúnen numerosos satanistas y practicantes de magia negra de todo el mundo. No pretendo insinuar que Nathan Thompson sea un practicante de cultos oscuros, más bien, es un individuo que posee un profundo conocimiento sobre estos temas debido a su cercanía geográfica con esos grupos. No es el único que sostiene tales posturas controvertidas. El grupo oficial de Facebook, Flat Earth Love Discussions, creado por Thompson en junio de 2016, ya cuenta con más de 37.000 individuos que respaldan su teoría sobre la verdadera naturaleza de nuestro planeta. Este hombre sostiene que hay un muro de hielo en la Antártida, un secreto que las élites han mantenido oculto desde 1961. A pesar de que nunca ha estado en la Antártida,
ha oído relatos de varias personas que fueron encarceladas por intentar investigar el muro de hielo de manera independiente. Nuestra civilización se ha acostumbrado a la actual existencia geológica y biodiversidad de la Tierra. Para comprender el mundo antediluviano, es imperativo abrir la mente y enfocarse en una forma de vida radicalmente distinta a lo que conocemos. Según textos bíblicos, sin entrar en mayores detalles de curiosidad científica, se establece que Dios creó los cielos y la tierra. Por lo tanto, nos encontramos en un terreno donde, a través de la fe, aceptamos la existencia de un acto de creación por parte de un ser omnipotente, en el cual la ciencia contemporánea no tiene injerencia, y por ende, no puede contradecir o refutar la teoría creacionista. La envoltura atmosférica, además de la capa térmica que resguardaba a la Tierra de impactos meteóricos, contaba con un dosel de vapor acuático que impedía la penetración de radiaciones letales, tales como los rayos cósmicos, la radiación ultravioleta y los neutrones, los cuales son capaces de alterar la estructura genética y celular, provocando enfermedades y acelerando el envejecimiento en todas las formas de vida. Esta es, además de ser una sentencia divina por el pecado o una consecuencia del mismo, la razón por la cual los antediluvianos lograron alcanzar longevidades cercanas a 1000 años. De suma importancia también era su alimentación, que era 100% saludable y completamente aprovechable, repleta de proteínas, vitaminas y minerales. Este régimen nutricional propició un desarrollo óptimo tanto en el aspecto físico, manifestándose en formas de gigantismo, como en el plano intelectual. En contraste, nuestra generación contemporánea se presenta como físicamente enferma, de estatura reducida y mentalmente atrofiada, a excepción de algunos individuos catalogados como genios, como Einstein o Newton, y de deportistas de élite. En el versículo 4 del capítulo 6 del Génesis, nos revela la existencia de dos razas de gigantes. Se nos informa que en aquellos días coexistían gigantes humanos, resultado directo de las condiciones naturales prevalentes. Sin embargo, a continuación se menciona que también después, los hijos de Dios se unieron con las hijas de los hombres y les engendraron hijos. Estos son los valientes de renombre desde la antigüedad. Los gigantes de esta segunda generación eran descendientes de ángeles caídos, conocidos en la mitología como los hijos de los Anunnakis, un término sumerio que se traduce como los que descendieron del cielo. Estos seres, híbridos entre humanos y ángeles, poseían capacidades físicas y mentales extraordinariamente superiores a las de los gigantes humanos. Fueron ellos quienes desencadenaron la ira divina al imponer, a través de la violencia, la religión de templos piramidales dedicados a la adoración del sol, los cuales se han encontrado tanto en estructuras submarinas como en tierra firme alrededor del mundo. Esta religión fue instaurada con el objetivo de suprimir cualquier culto y veneración al creador de la raza adámica. El éxito de los Anunnakis fue tal que al final de los tiempos antediluvianos, solo Noé permaneció fiel, siendo el último en creer en el verdadero Dios por medio de la fe. Por esta razón, fue declarado justo y logró salvarse. Todo lo relacionado con naves luminosas y seres o semidioses resplandecientes descendiendo de ellas para instruir a la raza de los atlantes o nefilims en diversas ciencias, algunas de ellas que superan nuestras capacidades actuales, no son más que la manifestación visible de la actividad de los ángeles caídos sobre la humanidad. Mientras las sombras se alargan y la penumbra envuelve la tierra, nos encontramos al borde de un abismo de conocimiento prohibido, donde las verdades ocultas aguardan ser desveladas. La historia de los antediluvianos, los gigantes y los Anunnakis, nos recuerda que, en la vasta extensión del tiempo, lo que consideramos mito puede ser solo un eco de una realidad distorsionada por la memoria colectiva de la humanidad. Los vestigios de un mundo olvidado nos acechan desde las profundidades de la Antártida y más allá, donde las antiguas civilizaciones y sus secretos mortales
aún podrían estar latentes, aguardando el momento propicio para resurgir. ¿Qué otros misterios se esconden bajo el hielo eterno y las aguas que han cubierto nuestros recuerdos? Mientras cada generación refleja la lucha entre la luz y la oscuridad, es imperativo que mantengamos la mente abierta ante la posibilidad de que los ecos del pasado aún resuenen en el presente. La fe en lo desconocido nos invita a cuestionar la realidad que nos rodea y a desentrañar los lazos que nos unen a nuestros ancestros perdidos. Así, con la mirada fija en el horizonte sombrío, nos despedimos por ahora, pero recordemos, el conocimiento es poder, y la búsqueda de la verdad puede llevarnos a lugares donde el tiempo y el espacio se entrelazan. Hasta la próxima, mantengan su curiosidad viva y sus corazones fuertes, porque las sombras que acechan no siempre son lo que parecen. La historia, mis queridos oyentes, no ha terminado. Apenas estamos comenzando a rasgar la superficie de lo que yace en la oscuridad. Nos vemos en el próximo descenso a lo desconocido. Esto fue Black Goo Conspiracy. Gracias por acompañarnos. Si te ha gustado, no olvides darle en me gusta y suscríbete para no perderte ningún detalle de nuestros próximos videos. Recuerda, en este canal cada sombra tiene una historia y cada misterio un secreto. Hasta la próxima.